El día 5 de junio de 1977, y durante unas horas, la CNT de Cataluña recuperó las rotativas de la Soli. Fue un acto simbólico pero importante, reflejo de una de las reivindicaciones de la Confederación. La recuperación de un patrimonio del que forman parte importante las rotativas donde se imprimía solidaridad obrera y que el alzamiento fascista incautó al ocupar Barcelona. Días después se realiza una rueda de prensa en la que intervienen los miembros del Comité Regional y el que fue director de la Soli, José Peyrat. Exactamente en 1904 es cuando Solidaridad Obrera se formó como Federación Local de Barcelona. Me refiero a Solidaridad Obrera, entidad obrera, organización obrera. Esta organización, Solidaridad Obrera, naturalmente necesitaba un órgano. Y el órgano tomó el nombre de la organización. Apareció, pues, Solidaridad Obrera en 1907. Y en 1910 celebró un congreso en el Palacio de Bellas Artes, y en este congreso la organización Solidaridad Obrera se transformó en Confederación Nacional del Trabajo. Y en 1916, después de una larga clandestinidad, hicieron un esfuerzo para convertir el semanario Solidaridad Obrera en diario de los trabajadores, a través de unas eventualidades muy dramáticas, como fueron las de la dictadura de Primo de Rivera, como fue después el gobierno que llamábamos dicta blanca del general Berenguer. Solidaridad Obrera volvió a aparecer en agosto de 1930. José Peyrat dio a conocer los argumentos necesarios para demostrar quién es el auténtico propietario de la maquinaria. Se adquirió un local en la calle Consejo de Ciento y se adquirió una rotativa del periódico La Libertad de Madrid. Esta rotativa se trasladó de Madrid a Barcelona y se instaló en estos talleres. No era una rotativa de primera mano, pero lo que sí eran de primera mano son las 3 linotipos modernas, más bien dicho, intertipos, que compró la organización. El servicio de estereotipa, el servicio de tipografía y todos los servicios que se necesitan en un periódico. Nos dimos cuenta que esta máquina no daba el resultado necesario y entonces se hicieron gestiones para comprar una rotativa en buenas y debidas condiciones, y esto fue posible en virtud, digo en virtud, no debiera decirlo, en virtud de la subida de Hitler en Alemania. Los israelitas, los que pudieron, se vendieron todos sus intereses, y algunas de las máquinas que tenían ellos en sus establecimientos los enviaron a los diferentes países. La CNT aprovechó pues esto para adquirir una rotativa en casi nueva, y esta rotativa fue comprada en 1933-34 y fue inaugurada en 1935. Yo puedo dar fe de todo esto porque en 1934 yo me encontraba formando parte de la redacción de Solidaridad Obrera. Durante el transcurso de la rueda de prensa se aclararon dudas y suspicacias que habían aparecido aquellos días en la prensa burguesa. Así pues, con la ayuda de José Peyrat, se demostró la pertenencia de las rotativas y maquinaria utilizadas hasta hace poco por el órgano del movimiento Solidaridad Nacional. Asimismo, se aclaró el proceso que la organización seguiría en adelante para conseguir la devolución de todo lo usurpado por el alzamiento fascista. Finalmente, miembros del Comité Regional explicaron el proceso de la ocupación. Como miembro del Comité de Cataluña de la CNT, estuve en el mismo momento de la ocupación. Se realizó a última hora de la mañana. Concretamente entraron 2 compañeros con un sobre, puesto que la puerta estaba cerrada y tenían que informar. Estaban reunidos en aquellos momentos los trabajadores de Solidaridad Nacional en la asamblea para discutir su problemática laboral. Los trabajadores de Solidaridad plantearon cuál era nuestro propósito. Dejamos bien claro allí que nosotros no teníamos nada en contra de los trabajadores de Solidaridad Nacional y que, por tanto, era únicamente una reivindicación encaminada a recuperar el periódico nuestro, Solidaridad Obrera. En ningún momento se cuestionaba su estabilidad laboral,
lo que se cuestionaba era la usurpación de nuestro patrón. Pasados estos primeros momentos de confusión, tuvimos que organizar esta hora que transcurría entre la ocupación y la constitución del pleno en los mismos locales de Sobrevivir. Organizamos distintos comités. Entonces, tras estos primeros momentos, el pleno de Cataluña continuó en los locales de Solidaridad Obrera. Cuando estábamos iniciando de nuevo el pleno, entonces apareció la policía invitándonos a desalojar en el plazo de unos 10 minutos. Hemos venido y nosotros no queremos ponernos ni a un lado ni a otro en este legítimo poseedor de la finca. No dudamos que antes de la guerra esto fuera de la CNT, ha habido unos acontecimientos, ha habido 30 años, 40, y entonces ahora en aspectos legales lo que estáis haciendo es una usurpación. Parece ser que hay conversaciones por parte vuestra a distintos niveles para que esto, de una forma legal y de una forma oficial, se conceda la finca a quien realmente pertenece. Hasta que no se consiga y se consuma esto a través de los cauces legales, esto es una usurpación. Y por lo tanto, si hacéis el favor, debéis desalojar esto. Si no, las órdenes son tajantes de que habrá que desalojarlo. Otros medios. Nosotros seguimos discutiendo. Se plantearon dos posturas. Una que era la de la resistencia pasiva, es decir, que si la policía quería echar a la gente, pues entonces que nosotros nos quedábamos sentados y tenían que sacarnos. Otra postura era desalojar. En ningún momento llegó a plantearse una resistencia activa, puesto que el carácter de ocupación era absolutamente pacífico. Por esto, los comités formados vigilaban, además, el que no hubiese infiltraciones que pudiesen desvirtuar la acción. La policía volvió al cabo de 10 minutos más. De nada, Antón Cañellas, que Suárez, pero hasta que no haya nada legal y nada escrito, ando de tiempo hasta las 4. Volvió dándonos progresivamente distintos plazos hasta que recibimos una llamada comunicándonos que en aquellos momentos venía un abogado del gobierno civil y el secretario general, el compañero Enrique, indicándonos las últimas noticias al respecto. Entonces, en cuanto pleno de Cataluña, acordamos no desalojar hasta tanto no estuviesen presentes allí el secretario general y el abogado con las últimas noticias. La cuestión es que entonces el jefe de policía que estaba allí nos dijo que ya no podía dar ni un segundo más, se podía nosotros diciendo, he dicho que ya están desalojando, entonces ahora yo no me queda más remedio de que o desalojan por las buenas o me veo obligado a desalojar. Dado que no queríamos ningún tipo de violencia ni ningún tipo de enfrentamiento, para no desvirtuar la acción, optamos por no resistir, no por desalojar, puesto que creíamos que la llamada de atención a la recuperación de la Solidaridad Obrera ya se había realizado, porque creíamos que con nuestra acción todo el mundo conocía ya que la Solidaridad Obrera era nuestra y de que se nos tenía que dar. El acto del 5 de junio de 1977 no va a quedar como simple símbolo. El patrimonio de la CNT, creado por el esfuerzo de generaciones de cenetistas, ha de volver a la CNT.